La Biblia no es más que un libro enciclopédico donde la Biblia es citada y se cita para comunicar vanidades. Los asistentes se visten con irreverencia para cantar con irreverencia canciones irreverentes que son guiadas por un hombre desde el púlpito que es irreverente. Esta es la realidad de la adoración de nuestras iglesias. No es más que una reunión donde no hay un antes y un después. Todo es igual. ¿Qué hicieron en la iglesia? ¿Qué hicieron en la iglesia? La respuesta de muchas iglesias debería ser: utilizamos métodos, utilizamos prácticas, utilizamos programas con el fin de cautivar a las personas y elevar sus emociones. Hoy en la mañana estaba conversando con un hermano y me decía que él tiene un familiar que tiene un matrimonio que está destruyéndose y él quería salvar su matrimonio. Y este hombre, para salvar su matrimonio, fue a una iglesia. Digo, qué sorpresa que uno se supone que va a una iglesia para que le enseñen lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, lo que Cristo es y lo que el Evangelio tiene que ver con el matrimonio. Y este hombre se encontró con que en la iglesia estaban practicando métodos psicológicos, el método que se utiliza en los alcohólicos anónimos, donde se hace un círculo, una especie de círculo, semicírculo, cada uno abre su corazón, entre comillas, y cuentan sus experiencias y sus males y sus pecados y se confiesan unos a otros. Me decía este hermano que este hombre salió de la iglesia más confundido y que su resolución después de haber ido a esta iglesia fue no luchar más por su matrimonio, es darse por vencido del cristianismo, de su matrimonio y vivir su propia vida. ¿Quién diría que la iglesia puede ser un lugar peligroso para las personas que buscan la verdad? Este hombre vio la gloria de Dios allí, este hombre vio lo que es la verdadera adoración allí, vio la Biblia, vio lo que es la reverencia. No, nada de esto, nada de esto. La iglesia no entiende lo que es adorar a Dios y eso es lo único que necesitamos. Cuando las iglesias se reúnen los domingos, nosotros venimos a adorar el nombre de Dios, pero con temor debemos decir que probablemente no hay un día donde más se profane el nombre de Dios que los domingos en la mañana. Por lo que se hace dentro de las iglesias, a veces se lo profana más dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. No estoy exagerando cuando estoy diciendo todo esto, ustedes conocen muy bien algunos ejemplos. La pregunta es, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué venimos a hacer en la iglesia? Nosotros como iglesia venimos a adorar a Dios y lo venimos a hacer con reverencia, y la reverencia para nosotros es importante. Un término que es desconocido por la sociedad actual, la sociedad moderna, la iglesia moderna. La pregunta quizá que debemos hacer, no sé si realmente creemos lo que el autor a los Hebreos dijo en el capítulo 12. Déjenme leer este pasaje brevemente, no vamos a exponer, obviamente, esto es solo una introducción para estudiar lo que aconteció en el capítulo 9 de Lucas, pero en Hebreos 12, creo que esto nos ayuda para introducirnos al tema de la transfiguración. Dice el autor acerca de la iglesia, de las reuniones de la iglesia, de los cristianos reunidos allí con un solo propósito. Él dice esto en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 18 en adelante, leo, y la pregunta es si realmente creemos lo que dice el autor aquí. Él dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, Hebreos 12, 18, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, haciendo referencia al Antiguo Testamento, al monte Sinaí, donde estaba Moisés viendo la gloria de Dios. Verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
que se había ordenado: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. No solo los hombres no eran permitidos entrar al monte donde estaba Moisés con Dios, sino que ni siquiera los animales podían entrar a este monte porque iban a morir. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí viene el contraste en el versículo 22. Ustedes no se han acercado a eso que vemos en el Antiguo Testamento, con todas sus implicaciones, a la tremenda gloria de Dios, a lo terrible, y por eso Moisés estaba espantado y temblando, sino dice el autor a los hebreos: nosotros ahora los cristianos, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Esta es una referencia a Jerusalén. No estamos en el monte Sinaí recibiendo la ley con Moisés. Estamos en Jerusalén con Jesús. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación, versículo 23, a la congregación de los primogénitos, estos somos nosotros, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estamos en la ciudad de Dios, espiritualmente hablando. Estamos en la compañía de millares de ángeles. Estamos en la compañía de primogénitos que están escritos sus nombres en los cielos. Estamos en la compañía de Dios el juez, de Dios el juez. Nos hemos acercado ¿a qué? Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De verdad, si nosotros entendemos este pasaje y si creemos que lo que está diciendo el autor de los Hebreos aquí es verdad, nuestra actitud los domingos en la mañana cambiaría. Si alguno venía con sandalias, dejaría de venir con sandalias o zapatillas. Si alguno vendría con jeans rotos a la iglesia, dejaría de venir con jeans rotos a la iglesia. Hay una razón por la que nosotros siempre tratamos de vestirnos como nos vestimos para los domingos en la mañana. Estamos acercándonos al Dios, el juez de todos, a Jesús, el mediador. Estamos en la compañía de millares y millares de ángeles. ¿Realmente creemos eso cuando nos reunimos el domingo en la mañana? La iglesia contemporánea no entiende lo que es esto. La iglesia contemporánea no conoce pasajes como estos. La iglesia contemporánea no sabe lo que es adorar a Dios. La pregunta para nosotros es: ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿Y qué tiene que ver esto con la transfiguración de Jesús? Tiene todo que ver con la transfiguración de Jesús. Si regresan a Lucas capítulo 9, estamos estudiando lo que Lucas nos dice aquí. Como ustedes saben, la transfiguración no es un pasaje que está aislado de todo lo que está aconteciendo en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús podemos nosotros verlo desde una perspectiva celestial, hablando del propósito divino para el ministerio de Jesús. Y podemos dividir el ministerio de Jesús según el propósito eterno del Padre que lo trajo de la gloria a este mundo. Lo hizo un humano, un hombre. Y este aspecto es indicado en primer lugar por la primera vez que aparece la voz del cielo, la voz del Padre desde los cielos. Esta voz aparece por lo menos en 3 ocasiones. En primer lugar, la primera vez aparece en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, apareció la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en un sentido, Dios estaba autenticando a su propio Hijo frente a la multitud. Estaba Juan el Bautista bautizando a Jesús y esta voz fue audible, pensamos, para todos los judíos que estaban allí presentes, y todos habrían escuchado esta voz y lo entendieron o no, eso es otra cosa. Pero este es el Padre refiriéndose a su Hijo
públicamente para introducirlo a su ministerio, porque fue desde su bautismo que Jesús comenzó oficialmente su ministerio en Galilea. La segunda vez que aparece la voz del cielo la tenemos aquí en este capítulo 9 de Lucas. Y esto marca un cambio en el ministerio de Jesús, un giro considerable en sus propósitos, en sus intenciones, en sus deseos, hacia dónde se dirigía. Y no es coincidencia que es justo cuando aparece por segunda vez la voz del cielo, que la tenemos aquí en este pasaje, en el versículo 35. Y es a partir de esta voz, noten la diferencia, ahora no es algo público, sino que la voz aparece ahora en un contexto privado. Ya no es en el bautismo de Jesús para introducirlo al ministerio público en Galilea, sino que es ahora la voz aparece en privado solamente frente a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para enviar ahora a Jesús y cambiar su propósito para que éste se enfoque más solamente en sus discípulos. Y eso es justamente lo que vemos. Desde el capítulo 9 de Lucas en adelante encontramos a Jesús, no dejó de hacer milagros, pero vemos que está mucho más enfocado solamente en los 12, en ministrar y en entrenar a los 12. Ese es su principal énfasis mientras va en su camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Y una vez más aparece esta voz desde el cielo. La tercera vez que se oye la voz del Padre es cuando Jesús ya había llegado a Jerusalén. En el capítulo 12 de Juan, versículos 27 al 29. Estos 3 incidentes, entonces, estos 3 eventos, el primero, el segundo y el tercero, nos define para nosotros el ministerio de Jesús dividido en 3 partes: el comienzo de su ministerio público en Galilea, el comienzo de su ministerio privado a los discípulos y cuando estaba en Jerusalén, cuando finalmente iba a morir. El Padre las 3 veces dio su credencial al Hijo de que Él era el enviado, de que Él era el Mesías. Ahora, fíjense en el versículo 28, ahora les prometo que vamos a terminar este pasaje y vamos a avanzar. Les prometo que vamos a llegar al versículo 36, sea como sea. Y el versículo 28 que lo estudiamos la semana pasada, solo quiero comenzar leyendo. 28 y 29 es como que preparan el contexto para nosotros, y el primer punto lo vamos a comenzar desde el versículo 30, pero dice el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, ya sabemos a qué hace referencia a estas palabras en los versículos 26 y 27 del pasaje anterior, cuando Jesús habla de su segunda venida, y de que algunos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, es decir, hasta que vean la segunda venida del Hijo de Dios. 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Jesús, como era su costumbre, entonces estaba orando en el monte. Estaba orando con sus discípulos, estaba orando por sus discípulos, estaba orando para que Dios revele su gloria a sus discípulos, a sus inmaduros y verdes discípulos que todavía les costaba creer que Jesús tenía que morir. Pedro, en este mismo lugar, en esta misma región, en Cesarea de Filipos, había sugerido a Jesús que no vaya a la cruz, porque no podía permitir que el Mesías muriese de tal manera en Jerusalén. No podía suceder en su mente pequeña y cerrada todavía las cosas espirituales. Ellos necesitaban ser fortalecidos en esta área, y están aquí los 3 y ellos necesitaban ver esta gloria de Cristo. Era por el bien de ellos. Jesús se transfiguró por el bien de ellos, pienso de manera primaria, de manera secundaria, por su propio bien. Él iba a Jerusalén. En el versículo 51, él levantó su mirada y dice el texto que se dirigía a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde que tenía 12 años, él sabía que en Jerusalén estaba su fin terrenal. Aquí en Jerusalén iba a morir. Y él sabía que estaba a punto de dirigirse y partir hacia Jerusalén. Y necesitaba, por eso este evento de la transfiguración es tan
es tan central en el ministerio de Jesús, porque es como el impulso que Jesús necesita, con toda la fortaleza del Padre que necesitaba para dirigirse hacia el evento final de su ministerio aquí en la tierra, que era la muerte en la cruz y recibir la ira del Padre, algo que no puede ser entendido por ninguno de nosotros. Pero la transfiguración entonces fue para beneficio de los discípulos, para beneficio de Jesús mismo y obviamente para nuestro propio beneficio. Para nuestro propio beneficio, eso es lo que tratamos de encontrar en esta tarde aquí. Jesús estaba entonces en el monte orando. ¿Cuál monte? No sabemos, la Biblia no nos dice, pero la tradición ha dicho que por muchos años este era el monte Tabor, que estaba allí en Galilea, al oeste del mar de Galilea. Probablemente otra opción es que era el monte Hermón, que estaba al norte de Galilea, fuera de la región de Galilea, esta región gentil, el monte Hermón, imponente y gigante. Probablemente es allí donde estaba Jesús con sus discípulos. Ahora fíjense en el versículo 29. En el versículo 29 encontramos entonces la transfiguración propia, aunque Lucas no utiliza la palabra transfiguración, que se traduce de esta manera. Marcos y Mateo lo hacen, pero Lucas lo explica de una manera distinta. Dice verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entre tanto que oraba, esto es mientras oraba, al orar. Todo esto aconteció en el contexto de la oración. Cuando Moisés descendió del monte después de hablar con Dios, ustedes recuerdan que su rostro estaba resplandeciendo, y los israelitas tenían miedo de mirar el rostro de Moisés porque estaba resplandeciendo y tuvo que ponerse un velo sobre su rostro para que los israelitas no le vieran y sea causa de tropiezo para ellos. Esto de Moisés también sucedió en el contexto de la oración. Él literalmente estaba en el monte hablando con Dios, él estaba orando. Aquí está Jesús también hablando con el Padre. Tenemos en el Nuevo Testamento a Esteban, ¿se acuerdan? El mártir allí en Hechos, el capítulo 7, que murió apedreado cuando lo estaban acusando falsamente los judíos allí en Jerusalén. Dice que después de acusarle falsamente vieron el rostro de Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Obviamente estas son referencias diferentes, pero algo nos dice acerca de la oración, esto que todo esto ocurre mientras oraba. Muestra el poder de la oración, no para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. Figuradamente hablando, hay un embellecimiento en el rostro. Hay una gloria prestada en el rostro del que hunde su cabeza en el mar de la oración. Recuerdo cuando Henry estaba allá con Henry Telopilo sirviendo en su iglesia, y él dijo una vez, hablando acerca de uno de los ancianos allí de la iglesia que él conocía bien, él dijo, no sé qué tiene este hombre, pero cada vez que estoy con él, uno puede percibir que este es un hombre de oración. Se percibe en el ambiente que este es un hombre que pasa mucho tiempo en la presencia de Dios. Y hay algo de misterio de esto para nosotros, pero no por eso no es cierto. Y aquí está Jesús orando, como era su costumbre. Ahora, ¿qué sucedió mientras oraba? Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. La apariencia de su rostro se hizo otra. La palabra otra es interesante porque hay dos términos griegos para la palabra otra. Es heteros o alos. Heteros o alos. La palabra que utiliza aquí Lucas es la palabra heteros, no alos. ¿Por qué esto es significativo? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque si nos fijamos bien cómo se utiliza la palabra alos, que es el sinónimo. Alos es una palabra que se traduce igual, otro, pero en el contexto, por ejemplo, cuando había muchas barcas, se hace referencia a una de esas barcas. Ustedes inmediatamente piensan, bueno, esta barca no tenía nada especial, era igual a las demás. Solamente que esta era especial porque probablemente allí estaba Jesús o estaban los discípulos. También cuando se nos dice más adelante en Lucas 23, al final, ¿se acuerdan cuando Jesús
estaba colgado en la cruz con los otros dos malhechores. Aquí en cambio aparece el otro término que es heteros, que se traduce también como otros. Pero qué interesante que cuando Lucas hace referencia a los dos malhechores y estaba Jesús allí en medio, estaban los tres juntos acusados como criminales, Lucas dice que allí con Jesús estaban otros dos malhechores. Y la palabra que usa para otros no es alos, porque la palabra alos indica algo que es cualitativamente del mismo carácter o igual, solamente que se diferencia de manera numérica. Pero la palabra heteros hace referencia a otro, pero algo que es cualitativamente diferente, en su naturaleza es diferente. Por eso Lucas quiso dejar claro cuando dijo habían otros dos malhechores en la cruz. Esa palabra otros indica que está haciendo una separación importante entre Jesús y estos otros dos malhechores que estaban allí. Por tanto, la palabra heteros hace referencia no solamente a otra barca, a otra parábola, sino que hace referencia a algo que es distinto en su naturaleza. Es decir, no hay otra cosa igual a esta. En todo el mundo creado, en toda la creación, bajo toda la creación, no hay cosa que se asemeje a esto. Es lo que quiere decir Lucas aquí en el versículo 29. Entonces, cuando dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, no es otro rostro similar a otros. No es el rostro similar al de Moisés en el Antiguo Testamento que resplandecía. Esta palabra otro hace énfasis en que esto es algo único, únicamente diferente, nunca antes visto, no conocido en esta tierra. Su rostro entonces cambió completamente. Y dice que su vestido también era blanco resplandeciente. Blanco resplandeciente. Era como un destello de luz. De allí viene de esta palabra que se traduce resplandeciente, viene nuestra palabra astros, los astros del cielo o las estrellas, todo lo que es luminoso, todo lo que destella luz, que viene fuera del globo terráqueo, es lo que dice Lucas, que iluminaba en los vestidos, la vestimenta de Jesús. Su rostro cambió, que implica que sus vestidos se convirtieron en blancos resplandecientes que destellaban. Bueno, eso implica que no solo su rostro cambió, sino que todo su cuerpo cambió. Esa es la diferencia con el evento de Moisés. Todo el cuerpo de Jesús cambió, fue transformado. Ahora, qué interesante, porque Marcos y Mateo utilizan aquí la palabra morfei, para hacer referencia a que Jesús fue transformado, que Jesús se transformó. Y aquí la palabra morfei la utiliza el apóstol Pablo. Ustedes se acuerdan en Filipenses el capítulo 2, cuando habla de la humillación de Jesús, cuando Él se encarna y viene en la forma de siervo para servir y morir en la cruz. El apóstol Pablo utiliza 2 veces la palabra morfei en ese contexto. El capítulo 2 de Filipenses, y dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma, esa palabra forma, es la palabra morfei. Y esa es la misma palabra que usa Mateo y Marcos para hacer referencia a que Jesús cambió. Ahora, noten lo que está sucediendo aquí. Pablo nos dice que antes de Jesús nacer en Belén, hubo un cambio. Él se transformó, Él adoptó una naturaleza humana, aunque tenía la forma de Dios. Tenía la forma de Dios, en el versículo 7, tomó la forma de siervo, de un ser humano, versículo 7. En la transfiguración, en cambio, vemos algo que es en un sentido aparentemente a la reversa. Está Jesús en la forma de un siervo con sus discípulos en el monte orando, y de pronto su morfei cambia. No es solamente una visión, no es solamente un resplandor como el de Moisés externo. La palabra morfei implica que hubo un cambio en el interior de Jesús, en el interior de su estructura, en todo lo que componía su estructura humana, en sus tejidos, en sus huesos, en su piel, en sus músculos, en sus huesos. Desde dentro, internamente, todos sus órganos fueron transformados y eso salió a relucir externamente. Lo que tenemos aquí es algo
algo en un sentido hablando, como si Jesús hubiese revertido en ese momento el evento de la encarnación y ahora estando en forma de Dios, estando en la forma de hombre, tomó forma de Dios. Esto es exactamente lo que nos está diciendo Lucas que sucedió aquí. Jesús fue completamente transformado. Este cambio de apariencia que la tenemos aquí es lo que nos deja ver que simplemente se sacó el velo de su humanidad para permitir que sus discípulos vean lo que realmente era Él, a Jesús en toda su gloria, la segunda persona eterna de la Trinidad, el Cristo preexistente, estaba aquí con los discípulos. Esto no ocurrió más en el ministerio de Jesús. Esta fue la única vez que mostró algo como esto a sus discípulos. Y este cambio de apariencia, ¿qué implica? Decimos nosotros, esta es la gloria que nosotros vamos a ver en Jesús, en Cristo, en su segunda venida. Es lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 1:16, hablando de la segunda venida de Jesús, en todo el capítulo 1, de la segunda venida de Jesús, habla acerca de este evento, conectándolo con su segunda venida. Además que el versículo 26 de Lucas 9 también corrobora esto cuando Jesús habla de su propia segunda venida en gloria, y que esto es lo que verían sus discípulos y es lo que está mostrándoles aquí en la transfiguración. Está Jesús entonces demostrando quién realmente es Él. Pedro tenía dudas acerca de quién era Jesús, Jacobo y Juan también, los discípulos que desertaban, la idea nueva y novedosa para ellos de que ahora sí Él era el Mesías, pero ahora estaba diciendo que debía morir. Esto no computaba con su expectativa de lo que sería el Mesías. Necesitaban ver la gloria de Cristo. Esto es lo que tú y yo necesitamos cada vez que somos débiles en nuestra vida espiritual. Esto es lo que tú y yo necesitamos cada vez que estamos flaqueando en nuestra sumisión, en nuestro compromiso con Cristo, en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad al llamado que Él nos ha hecho. Necesitamos volver al monte y necesitamos ver su gloria. Esto es lo que nos llena de fortaleza. Esto es lo que separa nuestra mirada de las cosas terrenales y de las cosas temporales y fija nuestra mente en las cosas que son eternas y en las cosas que son celestiales. Y mientras nosotros vivamos mirando las cosas celestiales, el mundo cambia para nosotros. El mundo cambia. Los problemas dejan de ser un problema y se convierten en privilegios. Los ataques dejan de convertirse en ataques quejumbrosos para nosotros y se convierten en oportunidades para madurar. Todo cambia cuando vemos el mundo desde la perspectiva de la gloria de Cristo, si tenemos nuestra mente fija en Él. Y es lo que Jesús quería especialmente para sus discípulos. Bueno, ¿qué pasó después de este versículo 29? Después de que Jesús estaba mostrando su gloria a sus discípulos, noten el versículo 30, y aquí comienza nuestro primer punto. No se asusten, es el primer punto apenas, pero les prometo que vamos a terminar sin ser extremadamente largos. Vamos a tratar de ser breves, pero en el versículo 30, de versículo 30 al 32, tenemos la primera escena. La primera escena son los testigos del Antiguo Testamento. Los testigos del Antiguo Testamento. Hay un principio judío, israelita del Antiguo Testamento y que fue apropiado por muchas naciones, incluso hasta el día de hoy, por muchas naciones, que se convirtió en una especie de principio universal. Por la declaración, por el testimonio de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. Deuteronomio en el Antiguo Testamento se lo repite en Levítico. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora piensen en eso. Los judíos están leyendo lo que Lucas escribe aquí. La iglesia primitiva para la que escribe Lucas, que está llena de judíos también y de gentiles que tienen una influencia judía, están leyendo esto y conocen este principio. Por medio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué está haciendo Lucas aquí? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús en el monte de la transfiguración? Va a presentar
a sus 2 testigos, o 3 testigos según la perspectiva en la que lo quieran ver. A 3 testigos va a presentar aquí que testifican que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y estos 3 testigos van a testificarlo históricamente hablando, lo testifican a 3 personas. ¿Cuáles son estas 3 personas que están en el monte con Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Y estas 3 personas a su vez se van a convertir en los 3 testigos para el resto de los discípulos y de la iglesia primitiva de que en efecto vieron a Jesús transformarse en su naturaleza divina y de que por lo tanto Él es el Mesías, Él es el Cristo. Entonces, estos 3 testigos dan pie para los otros 3 testigos que se van a quedar aquí en la tierra, porque los primeros 3 testigos son del cielo y van a regresar al cielo. Pero los otros 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, se van a quedar aquí en la tierra para el beneficio de la iglesia. Noten cómo se desarrolla el evento. Versículo 30. En la primera escena tenemos los testigos del Antiguo Testamento. Dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías. Esto es algo extraño. Ver personajes del Antiguo Testamento ahora de alguna manera visible, de alguna manera humanamente visible, estando presentes con Jesús y los discípulos viéndoles, no es poca cosa como ustedes pueden imaginar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Moisés y Elías aparecen con Jesús? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, en primer lugar debemos descartar que es una mera visión. No es una visión, no es una alucinación, no es una leyenda de los discípulos. Este realmente era Moisés. Este realmente era Elías. Sí, esos mismos personajes que conocemos del Antiguo Testamento, realmente eran ellos. Y habían venido desde el más allá, literalmente desde el más allá. Desde donde estaban en la presencia de Dios, habían venido para presentarse ante Jesús. ¿Por qué Moisés? ¿Y por qué Elías? Bueno, el Antiguo Testamento responde esta pregunta para nosotros por sí mismo. ¿Qué sabía Moisés del Mesías? ¿Qué sabía Moisés de Jesús, del Mesías, del Cristo que vendría? Ahora, recuerden que Moisés fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Él es el autor del Pentateuco, así que si encontramos alguna referencia del Mesías que venía en el Pentateuco, eso significa que Moisés sabía esto. Y Moisés mejor que nadie entendía esto. Bueno, en primer lugar, tenemos que en Génesis 3:15 Moisés escribe Génesis 3:15 y en Génesis 3:15 Moisés habla de un hombre que nacería de una mujer que vendría a destruir a Satanás. Esto es lo que sabía Moisés del Mesías. Es un hombre que vendrá a destruir a Satanás. Me disculpan con mi voz, esta semana estuve enfermo iba a decir escalofrío, no tiene nada que ver escalofrío, sino un resfriado. El resfriado puede provocar escalofrío, pero tenía un resfriado fuerte, así que mi voz está media apagada. Pero Génesis 3:15, Moisés sabía que este hombre vendría a destruir a Satanás. Más adelante, según la perspectiva de algunos, también tenemos en Génesis 9:27, cuando aparece Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y aquí hay una referencia también a un hombre que vendría a morar entre los semitas, entre la descendencia de Sem. También más adelante tenemos la referencia a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, que vendría un hombre ahora de la simiente de Abraham, que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Todo esto sabía Moisés acerca del Mesías. En Génesis 49 tenemos también, por las palabras de Jacob, que vendría un hombre de la tribu de Judá,
que vendría a gobernar y que vendría a conquistar a los enemigos de Israel. Génesis 49, 8 al 2. Esto está en el Antiguo, obviamente en el Antiguo Testamento. En Números 24 tenemos esta referencia a este hombre que vendría a destruir a los enemigos de Israel, y esto en las palabras del falso profeta Balaam. Y en Deuteronomio 18, estas son las palabras enseñadas y escritas directamente por Moisés. En Deuteronomio 18, versículo 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el versículo 18 dice, de Deuteronomio 15, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Moisés aquí habla de un profeta que Dios levantaría en el futuro, un profeta como él, que hablaría con la autoridad de Moisés, que enseñaría la ley al pueblo como Moisés. Este profeta vendría en el futuro. Los judíos tenían esta expectativa del profeta de quien había hablado Moisés en Deuteronomio 18. Quizá lo identificaban confusamente con distintos personajes, pero ellos sabían que este profeta debía venir y que debía aparecer eventualmente. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos de los fariseos le preguntaban a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? Y le hicieron la pregunta acerca del profeta, si él era el profeta. En Juan el capítulo 1, ¿acaso eres tú el profeta? Estaban haciendo referencia a la profecía de Moisés en Deuteronomio 18, este profeta que vendría, y hay otras referencias también a este profeta. La expectativa judía entonces del tiempo de Jesús era que aparecería el profeta del que había hablado Moisés. Esta expectativa aparece allí cuando conversan con Juan el Bautista. ¿Qué tuvo de significativo Moisés? ¿Por qué es significativo Moisés? Bueno, Moisés conocía esto acerca del Mesías. Sabía que era un hombre que vendría de la tribu de Judá, de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Sem, que vendría a gobernar, que vendría a conquistar a los enemigos de Israel, y que sería un profeta que hablaría con la autoridad de él y que el pueblo haría todo lo que él diría. ¿Por qué es importante Moisés? Porque Moisés también fue uno de los personajes, sino el personaje por el cual Dios hizo más milagros en el Antiguo Testamento como ningún otro. Que el texto de Deuteronomio 18 indique que Dios levantaría un profeta como Moisés. Indica no solamente que este profeta hablaría con la autoridad de Moisés, y nosotros entendemos con una autoridad mucho más que la de Moisés, sino también probablemente una referencia que este hombre también haría los milagros que Moisés hizo, incluso más de los que él hizo. Y aquí aparece Moisés en el monte de la transfiguración. Y algo que conecta a Moisés con Jesús no solo son estas predicciones del Mesías, no solo la característica de su ministerio que es similar, sino que lo que comenzó Moisés, que fue el antiguo pacto, lo vino a terminar Jesús. Moisés es el símbolo en el Antiguo Testamento del antiguo pacto, es la representación del antiguo pacto, de cómo Dios obró en el Antiguo Testamento por medio de Israel, por medio de la ley. Moisés es la representación de la ley, por eso los fariseos continuamente y los escribas decían a Moisés nos dijo, Moisés nos dijo, Moisés nos dijo. Era una referencia a la ley de Dios. Moisés representa la ley. Moisés representa el antiguo pacto. Ahora pensemos en Elías. ¿Y qué hay de Elías? Elías, de manera interesante, fue otro de los personajes por los cuales Dios hizo milagros asombrosos también, como ningún otro personaje del Antiguo Testamento, exceptuando a Eliseo, que hizo el doble de sus milagros. Pero Elías
Elías tuvo un ministerio sorprendente, fue como una estrella que se levantó y que iluminó con todo su fulgor, pero así como apareció tan pronto desapareció en la escena del pueblo de Israel. Y Elías hizo milagros, Elías fue el profeta que predicó arrepentimiento para el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba sometido y sumido en la adoración a Baal. Cuando los profetas de Baal habían llenado el pueblo de Israel, era una apostasía espiritual. Una apostasía espiritual, mientras que Moisés fue rechazado cuando la ley estaba siendo introducida en el pueblo de Israel. Elías era rechazado cuando la ley ya estaba vigente en el pueblo de Israel. Elías, la referencia más significativa que tenemos de Elías, sin embargo, no es tanto la que aparece en su ministerio, sino la profecía acerca de Elías en el último libro del Antiguo Testamento. Tenemos en Malaquías, el último capítulo de Malaquías, el capítulo 4, está el versículo 5, dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se promete el advenimiento de Elías antes de ¿qué? Antes del día de Jehová, antes del juicio, antes del fin de los tiempos, antes de que se acabe el tiempo de los hombres aquí en la tierra, vendrá Elías. Por eso también cuando apareció Juan y cuando apareció Jesús, los judíos los confundían con Elías. Uno nos preguntaba: ¿eres tú el profeta de Moisés? ¿O eres tú Elías, que ha sido prometido y profetizado en el Antiguo Testamento? Porque los judíos tenían esta expectativa: vendría Elías, vendría el profeta. Había algo de confusión para ellos, pero estaban esperando a estos personajes en su propio tiempo. ¿Qué simboliza Elías? ¿Qué simboliza Elías? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué no apareció Eliseo, que hizo el doble de milagros de Elías en el monte de la transfiguración? ¿Por qué no apareció Abraham? ¿Por qué no apareció un hombre tan santo como Daniel, que dio tantas profecías acerca del final de los tiempos y del pueblo de Israel? ¿Por qué no apareció Isaías o Jeremías, que tuvieron ministerios de lealtad al Señor y de fidelidad inigualables? Sino que aparecen Moisés y Elías, porque Moisés es la representación de la introducción de la ley del antiguo pacto, y mientras que Elías es la representación del final del antiguo pacto. El final del antiguo pacto. ¿Por qué? Por la profecía de Malaquías 4, 5 al 6, donde se promete que Él vendría antes del día del Señor. Antes del día del Señor. A propósito, estos dos personajes tuvieron una muerte singular, si es que se le puede llamar muerte a lo de Elías, pero Moisés murió justo antes de entrar a la tierra prometida. Dios no se lo permitió por el pecado que había cometido. Y estando en este monte, Dios le mostró toda la tierra de Canaán que iba a poseer la nación de Israel. E inmediatamente después de esto, es interesante el texto de Deuteronomio, al final, el último capítulo de Deuteronomio, se dice que Moisés lo enterró. A Moisés lo enterró. Está escrito en un singular, y es la referencia es que ningún hombre del pueblo de Israel enterró a Moisés, sino que Moisés fue enterrado en secreto, aparentemente por el mismo Dios. Y de hecho se dice en este pasaje de Deuteronomio que los israelitas buscaron el lugar donde había sido enterrado y ninguno pudo encontrarlo. Nadie sabe, eso fue un misterio hasta el día de hoy. Que Moisés murió, no hay ninguna duda. ¿Cómo murió y dónde fue enterrado? Nadie sabe. Elías, en cambio, tenemos en el segundo libro de Reyes, cuando estaba con su discípulo Eliseo, estaba allí Elías, abrió el Jordán de manera milagrosa, golpeándolo 2 veces, y de pronto un carruaje de fuego con caballos de fuego lo separó a Elías de Eliseo, y después de esto vino un torbellino que se lo llevó a Elías de la presencia de Eliseo y fue llevado al cielo, fue traspuesto, literalmente no vio muerte. Qué manera singular de llegar al cielo, qué manera singular de morir. Estos dos personajes, entonces, son los que aparecen aquí en el monte de la transfiguración.
Algunos piensan que tienen una posición y una función en el final de los tiempos. Algunos los mencionan en el libro de Apocalipsis cuando aparecen los dos testigos haciendo milagros en el tiempo de la gran tribulación. Pero aquí están Moisés y Elías. ¿Qué debemos entender? Moisés, el comienzo de la ley, del antiguo pacto. Elías, representando a los profetas. El final del antiguo pacto. La ley y los profetas. El comienzo y el final del antiguo pacto. Están estos dos aquí. Ahora, ¿pueden entender ustedes la relevancia que esto tiene? Noten el versículo 31. Dice, estos dos hombres, Lucas 9:31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Los fariseos decían, yo soy de Moisés, por eso no seguimos a Jesús. Elías fue un verdadero profeta, no vamos a seguir a Jesús. Pero aquí está, sin embargo, Moisés y Elías hablando de la muerte de Jesús. Dice el versículo 31 que hablaban de qué, de su partida. Estos eran hombres que estaban hablando. Esto no es un sueño. Moisés y Elías no estaban inconscientes en algún lugar en el limbo o en el purgatorio. Estaban plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Estaban conversando inteligentemente, intercambiando pensamientos con Jesús. Es lo que significa la palabra sinaleo, conversando. El énfasis aquí no es tanto acerca de lo que estaban conversando, sino que el énfasis es en el versículo 30 por lo menos, que estaban conversando. Que estaban conversando. Y estaban conversando en el versículo 31 acerca de qué, acerca de su partida, conversando con Jesús. Acerca de su éxodo, es la palabra literal que aparece en el versículo 31, se traduce como partida, de su éxodo, de su partida. Qué buena palabra para hablar acerca de la obra de Jesús. La muerte no era el final, sino la resurrección y la ascensión. Con esta palabra éxodo, en Jerusalén se hace referencia a que Jesús iba a morir en Jerusalén, pero iba a resucitar y que iba a ascender y volver a los cielos, a la gloria de su Padre, en el versículo 31. Moisés y Elías. Moisés y Elías, lo que ellos simbolizaban para todos los judíos, era todo el Antiguo Testamento, era todo el peso del Antiguo Testamento. Digo, si Moisés decía algo, Pedro lo creería, y Juan y Jacobo también, y lo mismo con Eliseo. Ahora, ¿qué es lo que les costaba creer a Pedro, a Jacobo y a Juan? Que el Mesías iba a morir en una cruz y que iba a ser desechado por su propio pueblo. Pero aquí están, a estos personajes que ellos tanto respetaban, Moisés y Elías, hablando justamente de que el Mesías iba a ir a una cruz, usando la palabra partida, es decir, que él iba a morir. Él iba a morir. Esto debe haber sido significativo para los discípulos. Ahora, ¿qué haces tú cuando estás en la presencia de Dios? ¿Qué haces tú cuando contemplas la gloria de Dios? Bueno, conocemos ya muy bien lo que pasa con los personajes bíblicos. Cuando están en la presencia de Dios, caen como muertos, como Daniel, como Juan, como Isaías, confiesan su propio pecado y quedan absortos ante la gloria de Dios, el destello de su luz, algo que nuestra capacidad humana no está preparada para soportar. Ver a Dios cara a cara y seguir vivos es algo que no podemos entender, es algo que no tenemos la capacidad de hacer. Y sería bueno seguir este consejo. Cuando estamos contemplando la gloria de Dios, solamente callamos. Y hacemos eso, contemplamos, meditamos en su gloria, en su gloria. Pensamos en nuestros pecados y nos confesamos ante Él y proclamamos su grandeza. Pero Pedro tenía que hablar. En el versículo 33, pero antes del versículo 33, versículo 32, noten lo que dice Pedro, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, probablemente era de noche, probablemente era la noche y esa es la razón por la que estaban cansados, había un sueño pesado sobre ellos, mas permaneciendo despiertos, se esforzaron por quedar despiertos, dice que vieron la gloria de Moisés y de Elías. Bueno, no es lo que el texto dice, vieron la gloria de Jesús.
y a los 2 varones que estaban con él. ¿Notan la distinción cuidadosa que hace Lucas cuando habla de la gloria de Jesús? No dice la gloria de Moisés, no dice la gloria de Elías. Es que ellos vieron la gloria de Jesús y aparte de eso estaban los 2 varones, Moisés y Elías, con Jesús. Si es que Moisés y Elías estaban rodeados de la gloria de Dios, en el versículo 31, eso se debía a que estaban con Jesús, a que estaban cerca de Jesús. Ellos vieron fue la gloria de Jesús. Esta gloria de la que leímos en Hebreos el capítulo 12, esta es la gloria que aparece en Éxodo 33, cuando Moisés le dice, Dios, déjame ver tu gloria, y Dios le mostró su gloria, pero tuvo que cubrirlo y protegerlo al mismo tiempo, no sea que Moisés vaya a morir viendo la gloria de Dios. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. No es menos que lo que Moisés vio en el monte Sinaí. Y aquí están Pedro y los demás viendo la gloria de Jesús. La palabra gloria es una palabra que viene de la palabra hebrea en el Antiguo Testamento que significa peso, algo pesado. Y así se pensaba de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento como algo que tenía mucho peso, mucha importancia. La gloria de Dios, el fuego de Dios estaba presente allí. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Qué haces cuando ves la gloria de Dios? Solo cierras la boca y la contemplas y meditas. Pero no es lo que Pedro el parlanchín hizo. En el versículo 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús. Y esto nos introduce al segundo punto. La primera escena son los testigos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, testigos de ¿qué? De que Jesús es el Cristo. Pero esta segunda escena, versículos del 33 al 35, tenemos en la segunda escena el testigo del cielo. El testigo del cielo. Entonces, en el versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, esto es Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Creo que toda la iglesia cristiana, después de leer estas palabras, diría amén a lo que Pedro acaba de decir, si no fuera por lo que Lucas comenta al final del versículo 33, no sabiendo lo que decía. Esta no fue una buena idea. Esto se le ocurrió a Pedro, podemos entender por qué se le ocurrió a Pedro en su mente construir 3 enramadas, 3 tiendas, 3 tabernáculos, probablemente pensando en la fiesta de los tabernáculos, donde se celebraba la bendición y la provisión de Dios al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto por 40 años. Lo que Pedro está queriendo decir aquí es, básicamente lo podemos ver desde la perspectiva de 2 errores que comete Pedro aquí, 2 errores. Pedro, en primer lugar, y el primer error que comete al decir esto es que está poniendo en la misma balanza a Jesús, a Moisés y a Elías. Y eso fue un error. Por eso Lucas nos dice que él no sabía lo que estaba diciendo. Para Pedro fue algo confuso. Él vio a Moisés y a Elías rodeados de esta gloria. Lo vio a Jesús también con toda la gloria. Y él pensó que los 3 merecían tener su propio tabernáculo. Y la segunda, eso nos lleva al segundo error de Pedro, es que la idea de un tabernáculo, ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de que Dios iba a hacer un tabernáculo con su pueblo. Juan, el capítulo 1, nos dice que Dios vino a hacer un tabernáculo con su pueblo en la persona de Cristo. Es la idea de morar. La idea de construir una tienda, un tabernáculo, es la idea de construir una casa para que alguien venga a vivir en una casa. Y lo que está queriendo decir Pedro aquí es que, Señor, queremos que esto suceda todo el tiempo aquí en la tierra. Que la gloria tuya, la de Moisés y la de Elías, estén en este monte por siempre. Eso se habría convertido en una religión falsa.
Y podríamos imaginar a millones de cristianos subiendo al Monte Hermón, si es ahí donde sucedió la transfiguración, para adorar a estos tres tabernáculos en virtud de lo que hicieron Jesús, Moisés y Elías en su ministerio. Grave error, grave error. No es lo que Pedro debió haber pensado, no es lo que debió haber hablado, pero ya conocemos a Pedro, siempre hablaba antes de pensar, en lugar de pensar antes de hablar, así que simplemente pensó en voz alta y dijo lo que no tenía que decir. ¿Por qué esta fue una idea ridícula y tonta? Porque si Jesús hacía lo que Pedro estaba diciendo, no habría habido una muerte en la cruz. Si Jesús se quedaba en su forma divina, como la que estaba en ese momento, no pudo haber ido a la cruz, haber muerto como un hombre. Él tenía que volver a su humanidad tan pronto como le era posible y seguir con su ministerio hasta que lo llevase a la cruz. Y también Moisés y Elías no eran para nada equiparables a Jesús y a su gloria. Moisés y Elías aparecieron para testificar de que este es Jesús el Cristo, y no solo eso, sino de que era necesario que este Mesías vaya a la cruz a morir y a resucitar para nuestra redención. Hay algo implícito que nos dice esto, y es que los santos, cuando mueren y van al cielo, sus pensamientos y su conocimiento es perfeccionado. No se vuelve omnisciente, pero es perfeccionado. Porque Pedro nos dice en la segunda carta, hablando de los profetas, incluido Moisés, cuando describen a la persona de Cristo, cuando profetizaban de Cristo, que ellos no sabían qué tiempo, ni qué persona, ni cómo iba a ocurrir. Pero aquí vemos que Moisés y Elías ya saben qué persona es. Y ya saben lo que tiene que ocurrir y qué es lo que vendría a ser el Mesías. Porque ya estaban en la gloria, porque ya estaban en la presencia del Padre, su conocimiento fue perfeccionado y sabían mejor que Pedro y los demás lo que estaba aconteciendo. Bueno, versículo 34, Dios tiene que interrumpir a Pedro antes de que siga diciendo sandeces. Entonces aparece en la escena Dios. Le pone su mano en la boca a Pedro para que no siga hablando y habla él. Versículo 34, mientras él decía esto, es decir, esto nos dice que fue una interrupción, ¿no? No es que Pedro había terminado de hablar, porque Pedro era un parlanchín y los parlanchines no dejan de hablar. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esta es la nube del Antiguo Testamento, esta es la nube de la gloria de Dios, esta es la nube bajo la cual los israelitas no se atrevieron a entrar al monte Sinaí por temor de Dios, por terror ante su presencia. Esta es la nube de la gloria de Dios. Y Pedro y los demás debieron haber hecho esa conexión. Estamos dentro de esta misma nube que la que estuvo Moisés en el Antiguo Testamento. Y esta nube entonces los cubrió, se llenaron de temor al entrar en esa nube. Versículo 35, lo más importante, sin embargo, no era la nube. ¿Qué es una nube sin revelación? ¿Qué hubiese hecho Moisés en el monte con todos los relámpagos si Dios no lo hubiese hablado? Lo más importante siempre es que Dios habla. Dios habla. Dios revela con palabras su voluntad. Y lo va a hacer aquí, versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. En el griego dice en realidad, este es mi Hijo elegido, a él oíd. Aunque Mateo y Marcos utilizan la palabra amado también. Así que al final no es contradicción, es complemento. Este es mi Hijo amado, o este es mi Hijo elegido, a él oíd. En otras palabras, Pedro deja de hablar. Todo lo que tienes que hacer cuando estás en la presencia del divino es oír su voz. Y está allí, frente a ti. Es mi Hijo, Jesús. Este es el testimonio del cielo, este es el testimonio del Padre. Tenemos a los tres testigos, entonces tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Dios desde el cielo por segunda vez en el ministerio de Jesús. Habla desde el cielo para confirmar el ministerio de su Hijo frente a sus discípulos. Ellos vieron esto. Y el versículo 36, cerramos con el versículo 36. En este versículo 36 tenemos quién se quedó
con quién se quedó. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Esto es todo lo que ellos necesitaban. Es solamente a Jesús. ¿Notan? Hay algo simbólico en esto, pienso yo. Ellos no necesitaban a Moisés. Ellos no necesitaban a Elías. Ellos desaparecieron del monte. Desaparecieron de la vista de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y simbólicamente eso nos comunica, ellos no necesitaban al Antiguo Testamento. Ellos no necesitaban seguir viviendo bajo el Antiguo Pacto. Este es un nuevo pacto. Esto es algo nuevo. Eso es algo que el mismo Antiguo Testamento había profetizado. Lo único que necesitaban era Jesús. Este ha sido el error siempre de la iglesia cristiana desde los primeros siglos. Y eso lo vemos evidenciado en las cartas que Pablo escribió. Pablo escribió Colosenses ¿para qué? Para decirle a los colosenses, ustedes solo necesitan a Cristo, no necesitan filosofías misteriosas. Escribió a los Gálatas ¿para qué? Para decirles, ustedes solo necesitan a Cristo, no necesitan obras ni más legalismo. Escribió el autor a los Hebreos, escribió su carta ¿para qué? Para decirle, ustedes solo necesitan a Cristo, no necesitan doctrinas judías. Este ha sido el gran problema de la iglesia cristiana, que no ha entendido que solamente necesitan a Cristo. Notan lo que estábamos diciendo al principio, no hemos subido con frecuencia al monte de la transfiguración. No hemos visto con frecuencia ni hemos contemplado la gloria de Cristo, porque si lo hiciéramos, entenderíamos que no necesitamos a Moisés ni a Elías. Solo necesitamos a Cristo y necesitamos oír su voz. Eso es todo lo que necesitamos. Los discípulos, en cuanto a ellos, callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús mismo les pidió que no digan nada a nadie de lo que habían visto. A propósito, alguien podría hacer la pregunta, ¿cómo supo Pedro y los demás que este era Moisés y Elías? Obviamente ellos no habían conocido a Moisés y Elías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? Algunos han conjeturado diciendo, bueno, es que cuando apareció Moisés conversando con Jesús, tenía en su mano los 10 mandamientos y las 2 tablas allí. Y cuando apareció Elías, tenía su famoso manto que lo distinguía como el profeta de Dios. Bueno, el texto no dice eso y son solo conjeturas. Yo pienso que la razón como Pedro y los demás supieron que este era Moisés y que este era Elías, Pedro sabía que era Moisés y Elías, de una forma visible, pero supo debido a la conversación que ellos tuvieron con Jesús. Cuando ellos conversaron con Jesús y Pedro los escuchó, entonces Pedro debió haber escuchado probablemente de los labios del propio Jesús, refiriéndose a él como Moisés y al otro como Elías. Esta es la única forma en la que ellos pudieron saber que eran ellos. Pero ya no eran más necesarios. Ahora solo estaba Jesús. El antiguo pacto había terminado. El Antiguo Testamento se había cerrado con la profecía de Elías. El último versículo del Antiguo Testamento es la profecía de que Elías vendría. No necesitaban más. Ahora Elías y Moisés se postraban ante la presencia de Cristo y daban paso a Él. Este es ahora el que viene a revelar a Dios de una manera única. Y esto es todo lo que nosotros necesitamos. Hay un himno que dice alguna vez, quizá lo cantaremos en español, está en inglés de manera original, mirad, santos, la vista es gloriosa, vean ahora al hombre que sufrió, de la lucha regresó victorioso, toda rodilla se doblará en él, corónenlo, corónenlo, denle ahora la corona del Rey de Gloria. Las coronas se convierten en la fuente del vencedor. Y la última estrofa dice, escuchen las aclamaciones, escuchen los acordes triunfales ensordecedores. Jesús toma el puesto más alto. Oh, qué alegría proporciona esta vista. Corónenlo, corónenlo, Rey de Reyes, Señor de Señores.